$100.000 te pueden parecer un montón de dinero, un montón de plata, ¿no? Cuando en realidad no necesariamente lo es. O sea, pasamos por Guaira, que era la primera aceleradora del grupo Telefónica, con las primeras startups que se crearon en ese entonces. El camino es duro para todo emprendedor, tiene un impacto tal vez eh, positivo en el medio ambiente, ¿no? Que entregue parte de mi startup por dinero, levantar capital, ronda, cap table, ¿qué es eso? Al igual que tú, tampoco entendía estos términos. Por eso les presento el podcast de V-Venture Capital, Eleva tu Startup, en donde hablaremos acerca de cómo levantar capital, con quién debemos hacerlo y cómo esto impacta directamente en el crecimiento de nuestras startups. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Eleva tu Startup. Hoy tenemos la visita de César Urrutia, CEO y co-founder de SpaceAhead, que es un software para poder optimizar recursos críticos como agua, fertilizantes o pesticidas. SpaceAhead es una de las startups peruanas que ha podido recaudar más de $1 millón dentro de la vertical de Acte. Entonces, te damos la bienvenida, César. Gracias, gracias por la invitación. Sí, con Space AG, mi nombre es César Urrutia, yo soy cofundador de Space AG. Es una startup de agrotecnología. Trabajamos con las principales agroexportadoras del Perú y de la región, principalmente en Chile, en México, en cultivos de alto valor, como son los arándanos, la uva, el palto, los cítricos. Y el objetivo ahí es poder facilitar la vida del agricultor para que a través de la tecnología pueda recolectar toda la información necesaria y en base a eso pueda tomar decisiones informadas, eh, puntuales, actualizadas, a tiempo, y que eso le permita ser más eficiente, ser más sostenible y rentable a la vez. Increíble, César, muchas gracias. Antes de empezar pues con las preguntas más técnicas sobre emprendimiento, sobre levantamiento de capital, como dicen, aquí uno invierte en el emprendedor, ¿no? Entonces, nos gustaría poder conocerte como persona, quién es César Urrutia y cómo es que inicia este viaje de emprendimiento. Ya. Sí, yo comencé a emprender desde muy joven. eh, Aproximadamente a los 16 años ya tenía una sanguchería, una heladería, una juguería atrás de mi casa, en la playa. eh, y eso me servía pues para ahorrar algo de dinero cuando quería salir los fines de semana, ¿no? Era bastante autónomo. Y después decidí estudiar biología y apliqué a diferentes universidades, en diferentes partes del mundo, y terminé en Estados Unidos estudiando la carrera, y obviamente era muy costoso, por lo cual también tenía que trabajar para poder pagar parte de la carrera. Tenía una beca parcial y ahí tenía 5 trabajos, ¿no? Desde lavar platos, entregar, hacer delivery de pizza, enseñar fútbol a los chicos del colegio, como coach, como entrenador. Hacía jardinería, trabajaba en una empresa de telefonía, en fin, tenía muchos trabajos, y lo interesante es que allá te pagan por hora, ¿no? Entonces tú vas acumulando todas las horas y todo lo que vas ganando, y al final eso es lo que me permitió terminar la universidad. Cuando estuve en la universidad también fundé Fairfield Recycles, que fue la primera organización estudiantil para poder reciclar todo lo que es el papel de la universidad. Esto te hablo en el año 93 aproximadamente, ya pasó bastante tiempo. Antes no era tan de moda el reciclaje, ¿no? Pero fui uno de los pioneros ahí. Y de ahí regresé a Perú para un proyecto de descontaminación en el lago Titicaca. Estuve ese trabajo que me permitió ahorrar también un poco de dinero, porque me contrataron desde Estados Unidos para trabajar en Perú. Entonces, como puedes imaginar, ganaba en dólares, y como científico me habían cubierto la alimentación y el hospedaje. Yo vivía prácticamente un año, un poco más, en un hotel, y comía siempre en el mismo restaurante. Entonces no tenía dónde gastar el dinero, así quisiera. Era muy limitado, vivía en Puno, no había mucho que hacer en ese entonces. Y cuando terminó ese proyecto, me contrató una entidad del gobierno, que era el Proyecto Especial Lago Titicaca, el INADE. Y estuve asesorando al director ejecutivo de ese proyecto, pero no fue algo que me agradó mucho, porque era muy, muy político, que no es lo mío. Y como era bastante joven en ese entonces, decidí emprender también ahí. Y vista la cantidad de turistas que habían, que pasaban por Puno, porque el que va a Cusco, Machu Picchu, pasa por Bolivia, pasa
definitivamente por Puno, ¿no? Entonces, creé un pub, ¿no? El cual tuvo bastante afluencia, había un montón de turistas y eso me llevó a crear otro pub, tuve dos pubs ahí y después los vendí y me fui a Ecuador, a un local de playa en Montañita, donde creé otro, compré un terreno y creé otro pub y tuve un hotel, eran cabañas en la playa. Y ahí salió la maestría en Italia, donde estudié interpretación de imágenes de satélite, que era lo que quería hacer yo, porque ese era mi objetivo para poder monitorear la contaminación del lago Titicaca con métodos no tradicionales, ¿no? Entonces, las imágenes de satélite permiten, pues, esa cobertura de grandes extensiones con sensores infrarrojos, térmicos, y así terminé en Italia haciendo esa maestría, y antes de terminar la maestría, eh, le propuse al director de la maestría que tal vez se podía hacer lo que en ese entonces se llamaba un spin-off, que era salir de la universidad con una empresa que se creaba a partir de los estudiantes o algunos estudiantes de la maestría. Y eso fue lo que hicimos. Creamos la primera empresa que se llamaba Space Dat. Eso fue alrededor de los inicios del año, creo que fue en el 2021, este, hace más de 20 años. Y con esa empresa logramos trabajar en diferentes partes del mundo. Teníamos proyectos en Australia para monitorear lo que son los incendios forestales junto al CSIRO, que es el Centro de Investigación de Australia. Teníamos eh, colaboración con la Universidad de Maryland, con la NASA. Eh, Teníamos un proyecto en China para monitorear los reservorios de agua. Como a través de los satélites de fotos satelitales podíamos retroceder en el tiempo eh, y poder, obviamente, hacer un análisis de dónde se estaba perdiendo el agua. Teníamos un proyecto en el sur de Italia para monitorear la erosión de la costa, cómo el cambio climático estaba afectando eh, todo lo que era la playa, ¿no? Que estaba comiendo la playa del mar. Eh, y así, proyectos en diferentes partes del mundo. Teníamos también un proyecto en el lago boliviano, en el lago Titicaca, en el lago boliviano, para monitorear la contaminación con satélites. Y ahí fue que decidí regresar a Perú después de muchos años, después de más de 10 años, y haber vivido 9 años viví en Italia, 5 años en Estados Unidos, y pasé también un tiempo en Australia, y regresé a Perú con el objetivo de poder replicar todo lo que se había hecho en Italia con SpaceDat, y creé SpaceDat Perú, y comenzamos a trabajar con el gobierno, principalmente con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, con los gobiernos regionales, y eso nos permitió consolidarnos en lo que era la venta de imágenes, pero obviamente había una necesidad de tener información como más detallada, ¿no? El satélite está como a 600, 800 kilómetros en órbita y hay veces que las nubes no te permiten tener data del área que quieras tomar como fotografía, ¿no? Entonces traje los primeros drones comerciales hace más de 10 años, que son drones, son aviones de ala fija, y con la experiencia que ya había madurado en temas de sensores, de interpretación de imágenes, cambiábamos las cámaras o sensores a los drones, le poníamos cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, y eso nos permitió de comenzar a explorar un sector muy específico que era el sector de agricultura, porque a través de estas cámaras uno puede sacar radiografías del cultivo y ver el estado de la vegetación, a ver si está estresado el cultivo, si necesita más agua, si tiene plagas, si le falta algún tema de nutrición, ¿no? Eh, y eso nos abrió la puerta de las principales agroexportadoras. Comenzamos a volar, algunos casos de forma gratuita, eh, campos con grandes extensiones, ¿no? 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Y ahí comenzamos a indagar sobre las principales problemáticas o pains del agricultor, principalmente del agroexportador, ¿no? Y veíamos que se focalizaban en proyecciones de cosecha, que tenían muchas desviaciones, en la posibilidad de detectar plagas y enfermedades a tiempo, en la posibilidad de aplicar tal vez menos pesticidas, tener un impacto tal vez eh, positivo en el medio ambiente, ¿no? A reducir la cantidad de químicos que termina el medio ambiente. Eh, Comenzamos a ver que el tema del agua, la escasez del agua era un problema,
y ver cómo ser más eficientes en el riego, en la fertilización, en la mano de obra, en la dificultad de conseguir personas para cosechar. No, no mucha gente quiere ser agricultor, especialmente los jóvenes, ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, decidimos tomar otro rumbo y de SpaceDat focalicé la atención en lo que es hoy día Space AG. Es una empresa que cofundé con Guillermo de Ibanco y decidimos levantar capital eh, para desarrollar un software que pudiera responder a esas necesidades o problemáticas de los agricultores. Ahora, para llegar a eso, obviamente hubo un periodo de exploración, porque nuestra idea no era la de desarrollar un software, sino era de traer algo que ya existía en alguna parte del mundo y tropicalizarlo o perfeccionarlo para las necesidades del Perú y de la región. Y es ahí donde nos dimos cuenta que había muy poco y de lo poco que había ya desarrollado no había mucha disponibilidad de los emprendedores en compartirlo o en asociarse con nosotros. Pues ahí es donde decidimos levantar capital. Eh, Levantamos capital de angels, de inversionistas ángeles inicialmente, alrededor de $420,000 en una primera fase pre-seed y ahí logramos consolidar lo que era la idea o el MVP, sacar un producto bastante robusto y ahí logramos obtener inversión de VCs, ¿no? Y es ahí donde entra obviamente Brasil Venture Capital, donde entra eh, Silicon Valley Growth, Thrive, donde entra The Lab, que son los principales fondos de inversión en agrotecnología. Ujú. César, y justo en esta primera ronda que ustedes deciden levantar estos $400,000, ¿cuál consideras tú que fue su primer reto? Porque es diferente pues ejecutar proyectos allá pues levantar capital, ¿no? Con inversionistas aparte de ustedes. Hay dos retos iniciales que yo considero. Uno es del lado del emprendedor, en saber cuánto dinero necesitas realmente para llevar adelante tu idea. Em, y creo que eso es bien interesante porque cuando uno comienza, $100,000 te pueden parecer un montón de dinero, un montón de plata, ¿no? Cuando en realidad no necesariamente lo es. O sea, si tienes una planilla de, ponle un número, 10 20 personas, multiplícala por 12 con un sueldo promedio y vas a ver que los números te quedan muy, muy cortos rápidamente, ¿no? Entonces, las proyecciones de lo que realmente quieres crear y el tiempo de vida que le quieres dar para poder llegar a ese milestone o a ese hito de tu producto o de escalabilidad o de poder tener fit con el mercado es muy importante, ¿no? Entonces, tener ese número inicial era muy, muy interesante. Poder llegar a cuantificarlo, creo que fue un reto grande. Eh, Otro podría haber sido el hecho de levantar capital en Latinoamérica o en Perú, que es un reto mayor porque eh, el ecosistema aún en ese entonces no estaba maduro o tal vez ni existía. Hoy día, obviamente, el ecosistema está más maduro, aunque si aún falta mucho, ¿no? Y la idea era convencer a los inversionistas que teníamos un equipo sólido, que había gente que ya había emprendido, que tenía la posibilidad de alguna manera demostrar que lo que tenía en la cabeza lo podía plasmar en algo real y que podía construir sobre eso y al final poder conquistar una parte del mercado importante, ¿no? Y en cuanto a la ejecución en sí, yo creo que el mercado respondió, o sea, yo creo que si tienes un buen equipo con una idea clara, con hitos claros de lo que quieres lograr y los vas logrando, creo que es factible levantar capital, ¿no? Sea en Perú, en la región, o sea afuera, ¿no? César, una consulta. Mencionaste algo importante que era de que el ecosistema en ese entonces no estaba muy maduro. Entonces, cuando ustedes iniciaron Space AG, ¿ustedes ya sabían que eran una startup? ¿Levantaron capital con esa idea o la idea de startup se fue dando en el camino? No, nosotros nacimos muy conscientes de que éramos una startup. Em, Formalmente la empresa se constituye en el 2017,
pero ya veníamos iterando con SpaceDAT el modelo de negocio que queríamos y pasamos por diferentes procesos de aceleración. En ese entonces, antes del 2017, pasamos por Guaira, que era la primera aceleradora del grupo Telefónica, con las primeras startups que se crearon en ese entonces. Eh, Teníamos muy claro el concepto de lo que queríamos hacer, que era escalar una idea de negocio. Eh, Pasamos por otros procesos de aceleración, como fue NextTP Labs en Argentina, Promesas Endeavor, por ahí se me va una que otra, pero estuvimos en diferentes eventos, en concursos, en el Lab 4 en Chile, en Brasil, en TechCrunch, en fin, ¿no? Y lo bueno es que teníamos muy claro el objetivo y en cada evento en el que participamos lográbamos tener resultados bien interesantes, ¿no? O ganábamos, o quedábamos segundos, o teníamos una mención o algo, pero creo que la idea de lo que se estaba desarrollando en ese entonces ya era bastante clara y creo que el impacto que se ha logrado también es bastante interesante, ¿no? Ok, eso suena bacán porque no todos estos emprendedores pues tienen este background de aceleradoras y muchos inician su empresa sin saber realmente cuál es el objetivo, ¿no? Como startup, que es escalar finalmente el negocio. Entonces, eso es muy chévere. Y ahí se me viene otra pregunta. Ustedes terminan de cerrar estos $400,000 y entiendo que en este camino obviamente hay muchos nos, ¿no? Ahí la pregunta puntual es cómo ustedes tomaron estos nos y si en algún momento sintieron que ya no había más chance o si hubo un, no sé, un reto específico que en algún momento ustedes dijeron o dudaron si continuar o no con Space AG. Sí, o sea, el camino es duro para todo emprendedor, o sea, el no es parte del camino, eh, pero tú al final estás buscando eh, hablando solamente de lo que son inversionistas, estás buscando personas o grupos de personas que a través de un medio, de un canal, puedan invertir en una idea que tú tienes. Entonces, si alguien no está alineado a esa idea o no ve lo que tú estás proyectando, está bien, ¿no? O sea, yo creo que va a llegar la persona o el fondo de inversión o el angel porque realmente cree en lo que tú tienes en la cabeza, que muchas veces es una visión, ¿no? Ni siquiera existe en el día uno, entonces tienes un equipo con una visión. Y quien te va a comprar esa visión es alguien que cree y confía en ti, ¿no? Entonces el no es parte, porque no, obviamente a no todo le va a gustar la visión que uno tiene, ni cómo la piensas ejecutar. Lo único que es importante es tener claridad hacia dónde quieres ir y tener la fuerza para poder lograrlo, porque obviamente es un camino muy duro y no solamente a nivel mental, sino a nivel físico también. Ok, gracias César. Y luego de que ustedes recaudan estos $400,000, ¿qué sigue? ¿Qué fue cuál fue el siguiente paso para ustedes como Space AG? Con esos $400,000, el hito inicial era poder transformar la idea en un MVP, en un producto que ya se pueda vender, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Desarrollamos un software que no solamente pudiera analizar y aceptar imágenes de drones, que era nuestro core inicial, éramos una empresa de drones, nos transformamos en una empresa de software para poder mostrar a los agricultores cómo se veían sus campos desde arriba, pero el reto ahí era poder ir un poco más allá, poder integrar la data del agricultor dentro de esta plataforma. Data de riego, data de plagas, data de una central meteorológica, todo lo que el agricultor usaba en el día a día en diferentes lugares, en diferentes formatos, traerlos a nuestro software, ¿no? Y a partir de ahí poder escalarlo, llevando la información del gerente al supervisor, al evaluador, al cosechador. Entonces, creamos también otro software que era para simplificar el proceso de recolección de data en campo. Es decir, todo lo que el agricultor evalúa, que lo mira a ojo y cuenta, ejemplo, la cantidad de frutas que tiene un árbol, él las cuenta, dice, yo estoy en el lote 10, en la hilera 8, en la planta 5 y tengo 200 frutos. Y eso lo apunta en un cuaderno. Esa información probablemente al final de la semana la digitaliza, ¿no? Para el conteo de frutas, para la cantidad de plagas que tiene, para el riego que ha efectuado, etc. Y al digitalizarla comete errores, ¿no? Porque tenías un número que era 200 y puso un cero más y tienes 2000 y de repente su proyección de cosecha está completamente distorsionada, ¿no?
o por ahí alguien crea cuadros, copia, pega, genera gráficos, y en base a eso aplica algún pesticida, pero tal vez lo aplica en el momento que no era más oportuno porque la plaga ya lo atacó y se fue para otra zona del campo, etcétera. Entonces, ese era un reto, ¿no? Poder traducir todo ese proceso en algo simple, en el cual se convirtió en un aplicativo móvil, en el cual tú podías crear ese formulario digital que pudiera aceptar texto, números, fotos, escanear código QR y reemplazar al papel y lápiz, ¿no? Entonces le ganamos al papel y lápiz y esa información tenía que recolectarse en campo, entonces tenía que funcionar sin internet. Tu celular podía recolectar datos sin internet hasta que llegaras a un punto con Wi-Fi, pudieras enviar la data y que eso generara un reporte. Ese era nuestro reto, ¿no? Y ese reporte, si estaba por encima o por debajo de un umbral o de un promedio, más plagas, menos riego, ¿no? Algún factor que no estaba bien, para el agricultor tuviera que lanzarle una alerta inmediata para que él tomara una acción. Y esa acción tenía que ser inmediata. Y eso se hizo y cruzamos la parte de campo del aplicativo móvil con toda la parte aérea o satelital. Entonces el software tomó un aspecto mucho más robusto, ¿no? En el cual ya respondía a diferentes áreas, al área de riego, al área de fitosanidad, de plagas, de enfermedades, al área de fenología, al área de cosecha, al área de packing, etcétera. Y eso nos logró posicionar como una empresa líder probablemente a nivel regional, en la cual el agricultor tenía o tiene una plataforma donde puede integrar toda su información y puede recolectar cualquier evaluación o cualquier necesidad que tenga en campo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decidimos escalar, porque ya había un fit con el mercado, especialmente en Perú, con las grandes agroexportadoras, y necesitamos capital para poder salir, ir a Chile, ir a México, a países donde tienen cultivos similares, ¿no? En el caso de la palta o el aguacate, como le llaman los mexicanos, o la uva en Chile, y es ahí donde levantamos capital para poder seguir creciendo, ¿no? Y ahí logramos levantar una ronda ya semilla y la cerramos con un poco más de $2 millones. Sí. Y ahí, bueno, antes de pasar al levantamiento de capital, mencionaste que ustedes llegan a reemplazar el lápiz y el papel con justamente estos aplicativos. Entiendo que la data que ustedes proporcionan a la empresa, obviamente que para las personas administrativas es mucho más sencillo de digerir pues esta tecnología. ¿Cuál fue el reto para ustedes para realmente llegar a reemplazar este lápiz y papel, pero a cara del agricultor? Y, o sea, yo creo que el sector agricultura es un sector muy duro porque no ha tenido exposición a la tecnología a lo largo del tiempo. Entonces el agricultor está acostumbrado a tocar la tierra y decir si está húmeda o no, ¿no? Solamente al tacto. Obviamente, cuando tienes muchas extensiones, 100 hectáreas, 1000 hectáreas, ya ese tipo de evaluaciones no es suficiente, ¿no? O para ir a detectar las zonas del campo donde tienes más plagas o enfermedades o donde no se está regando bien. Entonces, ahí necesitas tecnología, ¿no? Y necesitas poder recolectar información de una manera eficiente, sea a través de satélites, drones o aplicativos móviles o centrales meteorológicas o controladores de riego, en fin, ¿no? Eh, entonces ahí creo que el agricultor peruano tiene una capacidad de innovar, y no solamente el peruano en general, pero nuestra exposición directa era con las grandes agroexportadoras del Perú. Es importante recalcar que el Perú es el principal agroexportador en uva hoy día, ya superó a Chile, es el principal agroexportador de arándanos y está segundo después de México en paltos, ¿no? Entonces, realmente en Perú tenemos, digamos, grandes extensiones de cultivos de alto valor, ¿no? De superfoods. Entonces, sabíamos que era un sector o un nicho donde atacábamos, pero que tenía un potencial innovador tremendo, porque el agricultor siempre tiene que estar resolviendo problemas, sean problemas de que le faltó gente para cosechar, que se le rompió una manguera y tiene que resolver, o tiene que ver con qué atacar tal plaga que lo está destruyendo, ¿no? Entonces, siempre están en la visión de resolver problemas, y nosotros éramos conscientes que eso podía tener un impacto grande en la tecnología que estábamos desarrollando, ¿no? Y así fue, ¿no? Hoy día las principales agroexportadoras, tanto del Perú como de México como de Chile, usan nuestra tecnología y desarrollamos con ellos. Entonces, si bien no tenemos nosotros toda la capacidad para resolver todos los problemas o entender todos los problemas,
de la mano con estos agroexportadores es que vamos desarrollando y potenciando el software. Wow, qué chévere. Entonces fue todo un proceso poder llegar a conectar con el agricultor. Entiendo que también en estas conversaciones, como mencionaste, tuviste que hacerle entender, pues que efectivamente hay un punto en donde ya o sea, el ser humano llega a cierto límite, ¿no? Entonces, y necesita la ayuda de la tecnología. Y luego, ¿cómo ustedes ingresan? Porque vi que ustedes estaban en 6 países actualmente en Latinoamérica. ¿Cómo ustedes ingresan a estos países? ¿Fue antes de recaudar este millón? ¿Fue durante o fue después? El momento exacto no lo tengo claro porque tú siempre estás levantando capital, entonces creo que no hay un hito, como dice, a partir del 500.000 entramos a Chile, este, pero ha sido una transición, ¿no? Y yo creo que ahí lo que ayudó mucho fue la pandemia, porque la pandemia obligó al agricultor a tener que tener técnicas o herramientas de monitoreo remoto, ¿no? Y cuando no se podía salir de casa, el cultivo tenía que seguir y la gente se tenía que seguir cosechando. Entonces ahí es donde nosotros fuimos una alternativa válida para muchos agricultores. Eh, y es ahí donde países como Chile o México podían contratar. O sea, nosotros hasta el día de hoy tenemos reuniones virtuales y si les gusta lo que nosotros hacemos y ven que hay fit con la necesidad que ellos tienen, se puede hacer todo virtual. O sea, no necesariamente tienes que ir a otro país físicamente a tocarle la puerta y a vender algo, ¿no? Sino ya se hace todo virtual. Y eso antes era algo muy, muy lejano, especialmente para el agricultor que él esperaba que tú fueras a su campo, a su fundo, ¿no? A mostrarle lo que tenías, a hacer una prueba. Hoy día, a través de la tecnología, puedes llegar y puedes solucionar problemas en semanas, ¿no? De una manera con un impacto económico o ambiental o social bastante importante. La verdad que sí. Y eso es chévere porque el hecho de que solo sean digitales les permite, pues como mencionas, llegar a otros países. Y también ya regresando al tema de levantar capital, bueno, mencionaste que fueron $2 millones. Ok, cuando ya recaudan estos $2 millones, a diferencia de la primera ronda que fueron 400.000, ¿qué hicieron diferente? ¿Usaron la misma estrategia? ¿Cuál fue ese método para lograr este monto? ¿No? Que como, bueno, te comentaba al inicio, o sea, yo considero que al menos aquí en Perú y al menos para la época en donde ustedes empezaron a recaudar este dinero, era difícil pues que una startup logre ese monto alto, que al menos aquí en Perú es alto, ¿no? Sí, o sea, obviamente nada es fácil, ¿no? Pero hay formas de llegar a poder consolidar y demostrar lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Con Silicon Valley Growth, con Thrive, nosotros habíamos estado en el 2017, si no me equivoco, en Silicon Valley, viendo qué tecnologías existían para poder traer algo a Perú y tropicalizarlo y en general a la región. Y encontramos a dos empresas de Israel que eran los más avanzados, pero así como estas dos empresas, había muchas empresas de robótica, de inteligencia artificial, o sea, era lo mejor de lo mejor en ese entonces, y nosotros íbamos como curiosos, ¿no? La primera vez que caíamos en un evento tan importante, eh, a observarlo, y regresamos en el 2022, hace 2 años, ya no como curiosos, sino participamos en este evento, en el proceso de aceleración. Es decir, Thrive convoca a todas las agro-agtechs, ¿no? Empresas de agrotecnología, startups de agrotecnología, a que formulen propuestas de lo que vienen desarrollando. Y en el caso nuestro fuimos elegidos en el batch de 10 empresas de un total de 900 empresas. ¿Ok? Y de esas 10 empresas, tuvimos que ir a Silicon Valley, a Estados Unidos, a pasar por un proceso de aceleración con ellos. Y la empresa que ganaba ese proceso de aceleración, que ellos elegían, tenía inversión de parte de ellos, ¿no? Con su fondo de VC. Y eso fue lo que hicimos. Ganamos al final, ¿no? De las 900 empresas, llegamos entre los 10 primeros y al final ese proceso de aceleración lo ganamos y ellos invirtieron, ¿no?
Entonces sí, como tú dices, es complicado, pero se puede hacer, ¿no? Y ya a ese nivel estás a un nivel de VCs, ya no de angels, ¿no? El angel te va a poner un ticket relativamente bajo, de 10.000, 20.000, 50.000 dólares, ya un VC te fondea pues con mucho más dinero, ¿no? Y puede hacer follow-on también. Claro, entonces para ustedes fue crucial ganar ese concurso. Y es uno de los ejemplos, ¿no? Sí, Ah, ok, obviamente. ok, ok. ¿Y consideras que, bueno, en general, pues mencionaste que eh, todo es retador, pero respecto a la industria, ya netamente pues de agricultura o la vertical de Agtec en la que ustedes se encuentran, ¿consideran que todavía no estaba muy desarrollada esa vertical o que, o que el hecho de que haya estado emergiendo haya sido un factor que haya influido en su camino como emprendedores? Pero yo creo que uno tiene que encontrar un nicho y tratar de entender bien la necesidad del usuario, de tu cliente, y tratar de responder a eso de la mejor manera para resolverle ese problema real que él tiene. O sea, debería ser algo que él no logra resolver o no logra de alguna manera, eh, digamos, cuantificar realmente el impacto que esa tecnología podría brindarle, ¿no? Entonces, si nosotros logramos un impacto de 10x y él de alguna manera no está logrando resolver el problema, por más que sea un sector difícil, como podría ser el tema actual de agricultura, que uno podría pensar que no usan tecnología, si tú le muestras una solución que no existía antes, es muy probable que la adopten. O sea, como te decía, ¿no? Si tú tienes un problema de riego, yo te hago una pregunta. Si tienes una planta en tu casa, ¿cada cuánto la riegas? ¿Cada Mm, día, cada semana, cada 3 días? Ni la riegas, tal vez a veces la riego, a veces no la riego, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Y eso también pasa en la agricultura, ¿no? A grande escala. El riego es algo muy difícil, ¿no? Ahora, si yo tengo una plantita, es un discurso. Si yo tengo 1 millón de plantitas, ¿cómo hago para regarlas de una manera eficiente, ¿no? Y para ujú, monitorear que el riego está siendo eficiente. Entonces, el agricultor te podría decir, yo hago una calicata o hago un hueco en la tierra, saco una muestra de tierra y veo la humedad cómo viene, ¿no? En diferentes niveles. ¿Ok? Válido. Y yo te digo, y si tienes 100 hectáreas, ¿cuántas calicatas tienes que hacer? ¿Cuántos huecos en la tierra? Entonces, yo te podría decir, ¿por qué no volamos el dron con una cámara térmica y yo te hago un mapa con diferencias en temperatura de las zonas más húmedas o las zonas más secas donde la planta no está logrando tener agua, ¿no? Y eso lo hacemos en un día. ¿Cuánto tiempo tú te podrías demorar para monitorear 100 hectáreas? Entonces, esa información o esa capacidad de visualizar una solución alternativa no la tiene el agricultor, ¿no? Entonces uno llega con tecnología y le cambias el proceso, le cambias la forma de manejar algo que nunca pues se lo imaginó, ¿no? Ni pensó que la tecnología lo podía ayudar en eso. Y el impacto que eso pueda tener y lo comienzas a medir, lo comienzas a monitorear, ¿no? Entonces es bien enriquecedor porque realmente estás trabajando en una industria clave para todos, ¿no? Porque todos mm, dependemos del alimento y especialmente de alimentos de alto valor y es un reto porque los recursos que tenemos probablemente no son suficientes, ¿no? La población sigue creciendo ujú. y la capacidad de alimentar a esa población que crece no es lo suficiente, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas y la tecnología que venimos desarrollando va en esa dirección. Claro, sí, ahí me quedo con lo que mencionas de centrarse en un nicho específico y solucionarles algo, ¿no? Porque al final las startups que llegan, pues, no sé, al nivel de ustedes, al menos aquí en Perú, a tener ciertos reconocimientos, es justamente porque terminan resolviéndole algo a su usuario. En este caso es, bueno, la empresa y al agricultor, ¿no? Entonces, sí, me quedo con eso. Y ya continuando con el tema del recaudamiento o levantamiento de capital, ¿qué le recomendarías a los emprendedores que están yendo a su primera reunión con un inversionista ángel o con un VC? Que no tengan miedo al no, que tengan muy claro lo que ellos quieren desarrollar, que su visión es la que prevalece y que si alguien se va a arriesgar para invertir en ellos es porque cree en lo que ellos tienen y, y que de todas maneras es un camino duro, ¿no? Entonces quien va a emprender tiene que estar seguro de que está preparado para afrontar ese camino
en el cual probablemente hay más barreras que puertas abiertas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tener un equipo sólido, tener una especie de idea de tiempos y de hitos que se quieren lograr, y poder irlos validando. Y si ya has logrado algún hito, pensando en el histórico, ¿no? Yo ya logré esto sin dinero y lo plasmamos y lo íbamos a lograr en 3 meses y se logró. Y después de los 6 meses logramos este hito con o sin capital, y poder ir demostrando que tú puedes ejecutar y que tienes una visión clara y que tienes un diagrama de Gantt y que tienes ahí bien plasmado todo lo que vas a ir desarrollando y lo que vas a necesitar después. Tal vez tienes que potenciar el equipo, o si necesitas más capital en algún momento para poder escalar o para poder aterrizar en otros países o perfeccionar el producto o el servicio que estás desarrollando. Toda esa claridad de ejecución es muy importante, ¿no? Para dar tranquilidad a quien invierte, porque obviamente quien está invirtiendo con algo en la cabeza, ¿no? Puede ser un retorno económico, puede ser un impacto social, puede ser un impacto ambiental, algo tienen, ¿no? Entonces también perfilar al tipo de inversionista que uno quiere tener dentro de su empresa, porque no es solamente el hecho de que te están dando dinero, sino es un socio estratégico, ¿no? Que te va a acompañar en las buenas y en las malas. Entonces, si en las buenas o en el periodo inicial no te está acompañando, imagínate en las malas, ¿no? Claro, ese es el término ahora que usan el smart money, ¿no? El dinero inteligente, que de donde venga, pues también aporte a la startup. Eso también es un punto muy importante. Y ya netamente, quizás a un emprendedor de su industria como tal, de AgTech, algún consejo, alguna recomendación. Y yo creo que hay que hablar con el usuario, y no solamente en Active, yo creo que en todas en todos los ámbitos, en todos los sectores, para entender bien el problema que uno quiere resolver, ¿no? Es imposible estar atrás de una computadora y desarrollar algo pensando en que vas a darle en el blanco cuando no conoces bien la problemática del usuario, y ver cómo la vas a resolver, ¿no? Tener la capacidad de entendimiento y de iterar con el cliente, de rebotar ideas continuamente hasta poder tener algo que dices, esto parece que tiene sentido, y ahí seguir iterando, ya no con uno, con 10, con 20, ¿no? Hasta afinar la idea, el MVP, el producto, eh, y ahí tener una idea clara de cómo ese producto podría conquistar una parte del mercado y cómo escalarlo, ¿no? Tu estrategia de go-to-market, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil para nadie poder tener todo claro, desde el día uno, pero son cosas que uno podría ya ir poniendo, digamos, dentro de un rompecabezas, al menos las fichas, y ver cómo podrían ir calzando, ¿no? Tal vez no calzará perfecto hoy día, pero mañana tal vez lo puedes girar o reemplazar una pieza e ir tratando de que eso vaya funcionando, ¿no? Tal cual. Gracias, César. Antes de cerrar el podcast, iniciamos conociéndote a ti como persona, cómo iniciaste en este camino. Ahora también para cerrar, quisiera cerrar con César Urrutia en cómo se encuentra actualmente, ¿no? ¿Cuál es tu estado actual como emprendedor o como persona en la vida? Yo creo que, soy una persona mucho más madura ahora, ya casi llegando a los 50 años, en la cual mi objetivo no es necesariamente económico, a pesar de que obviamente uno busca una retribución económica siempre, pero creo que lo que hemos hecho es apostar por tecnología en un sector que requiere realmente de un cambio, de una transformación, para poder generar más alimentos y poder impactar realmente en el planeta, ¿no? O sea, no creo que somos la startup tradicional que tiene la frase cliché que dice quiero mejorar el mundo, no. Yo creo que se ha trabajado realmente en poder llevar, cambios en el sector, en la agricultura, impactar no solamente en el dueño de la agroexportadora, sino también en la vida del que está en un fundo en Olmos o en Ica a más de 30 grados, el agricultor que tal vez, agricultor o sea hombre o sea mujer, ¿no? Que tal vez gana un poco más de $10 al día y tiene 3, 4 hijos, y se levanta a las 4 de la mañana, y la situación no es fácil, ¿no? Y de eso depende nuestra alimentación muchas veces, ¿no?
Entonces a nosotros nos llega ya el alimento listo o la fruta, pero no sabemos de dónde viene realmente, ¿no? Y es muy importante tomarse un tiempo para pensar en eso porque de eso depende nuestra subsistencia, ¿no? De nuestra y de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Si no se cambia algo hoy día, eso no va a ser posible. Entonces creo que es importante que empresas como nosotros eh, puedan salir adelante, puedan tener la posibilidad de escalar. Y cuando digo escalar, es muy importante que angels o VCs puedan continuar apoyando a startups que han pasado esta fase inicial de levantar una ronda pre-seed o seed, sino de escalar, porque tal vez ahí es donde encuentras un mayor reto, ¿no? Levantar capital, como tú decías, $1 millón, tal vez no es muy común, pero se hace, pero ese es el primer reto, ¿no? El siguiente reto es que la empresa escale y que pueda difundir lo que ha desarrollado, sea un producto, sea un servicio, ¿no? Y para eso también necesitas capital, porque en la región competir, habiendo levantado 1 millón o 2 millones contra empresas o startups de Silicon Valley que han levantado al mismo rango, en el mismo periodo, 50, 100 millones, es muy difícil competir, ¿no? Solamente pongo un ejemplo, o sea, la capacidad de contratar a una persona calificada es muy difícil. Si a uno le pagan $5.000, el otro le tiene que pagar $1.000. Entonces, ¿para dónde se va esa persona, no? Eh, igual, ¿no? O sea, ese es un ejemplo claro, pero en términos de poder escalar y de ir a otros mercados, otros países, también necesitas un capital importante para poder hacer eso, ¿no? Entonces, sí, y el acompañamiento del VC en poder no solamente fondear a un startup, sino poder ayudarlo en conseguir leads, en conseguir clientes, en manejar toda la parte de marketing, en poder generarle contactos, tal vez con otros inversionistas, con otras startups en las cuales se puedan crear alianzas, ¿no? Es bien interesante todo lo que se puede hacer, pero requiere de un esfuerzo significativo y no solamente es el emprendedor, ¿no? Definitivamente coincido, porque vuelvo al término, ¿no? Smart Money es tu socio y es alguien que debe acompañarte. Entonces, es algo que he escuchado y la verdad que chévere que también otros emprendedores tengan la oportunidad de escucharlo de ti, César. De hecho, Perú es uno de los países, como mencionaste, con más recursos, con productos agrícolas muy importantes. Y de hecho, yo creo que la tendencia aquí en Perú de muchas startups es ir por ahí, ¿no? Por el tema de biotech, de agtech, como es su caso de ustedes. Entonces, la verdad espero que hayas disfrutado la entrevista y que también los emprendedores que nos escuchen puedan aprender mucho de ti y del startup como tal que es Space Ahead. Gracias, César, por Correcto, acompañarnos sí. hoy. Excelente, gracias a ti, gracias a Brasil Venture Capital. Igual si alguien me quiere contactar, me puede encontrar en las redes, ¿no? En LinkedIn como César Urrutia o mi correo es cesar@spaceag.co. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Pueden contactar a César para cualquier información o apoyo que necesiten. Es un gran referente de cómo pasó de ejecutar proyectos a poder formar una startup y de formar una startup levantar capital para hacerla crecer. Recuerda suscribirte también a nuestro newsletter, a nuestra página web, llenar el formulario para que te inscribas a nuestro próximo evento de networking junto a V-Venture Capital. Nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de historias de emprendimiento y cómo se relaciona con el levantamiento de capital. ¡Hasta luego!